Hola, buenas a todos. Como ya comenté en Instagram, queríais saber un poco cómo se editó esta imagen. Pues aquí tenemos las dos, la imagen que salió de cámara y el resultado final. ¿Cómo hemos llegado de aquí hasta aquí? Pues bueno, últimamente lo que más me gusta hacer es estar el menor tiempo posible delante del ordenador editando. No editar más de lo necesario y dejar la imagen bien con una edición lo más mínima posible, ¿vale? En este caso he utilizado tres herramientas: Lightroom en gran parte, o sea, el 80-90% de la imagen es Lightroom. Después un filtro, archivo, plugin, como lo queramos llamar, que se llama DxO, FillPack, que después explicaré cómo funciona. Y también he utilizado Photoshop para algunos detalles, como una sombrita en la cara que he quitado y esta parte de aquí arriba que también la eliminé porque no aportaba nada a la imagen. Vale, entonces bueno, vamos a comenzar. Selecciono la imagen de base y empezamos. Vale, principalmente esta imagen está tomada, vamos a ver en la biblioteca los metadatos. Se realizó a las 2:30 de la tarde, un 3 de octubre de 2015. Esto se realizó en Zorita de los Canes, en la provincia de Ciudad Real, Guadalajara, perdón. Y fue un shooting organizado por Mara Hernández para diferentes fotógrafos, un fin de semana que estuvimos allí de convivencia y tomando fotos a diferentes modelos. En este caso la modelo es Aroa Moreno, de Madrid, muy buena modelo, que la verdad es que teniendo en cuenta que se hizo en octubre y el día había salido un poco regular, nos llovió antes, no hacía precisamente calor, ella se portó como una campeona y se metió en el agua para realizar esta fotografía. También hay que decir que para realizar esta toma y tener este plano de ella frente a mí, yo también me di en el agua, me remangué los pantalones y me metí hasta las rodillas para poder realizar la toma. Está realizada con un 85 milímetros de Canon a f7.1, 320 segundos de velocidad y 200 de ISO. Y ya veis más o menos que me he ido la curva hacia la derecha para poder manejarla lo mejor posible y tener todo este campo de información. ¿Vale? Pues comenzamos a revelar. Me voy aquí a Lightroom, módulo revelar. Vamos a empezar de lo más básico hasta el final. En básico tenemos aquí la información. Balance de blancos, realmente como el blanco del vestido está correcto, me gusta cómo queda, no toqué el balance de blancos, lo mantuve como tomé en cámara, 5500 de temperatura y un matiz de +15. Bien, ahora ya empezamos ya a trastear en la imagen y a manejarla bien. La exposición la voy a bajar, tiene mucha luz, no me interesa para el tipo de foto que yo quería preparar, entonces voy a bajar la exposición a -1,70. Aquí ya vemos que ya ha cambiado mucho la imagen. He perdido mucho de aquí, pero luego lo voy a recuperar. El contraste lo voy a poner a +20. Siempre me gusta poner un poquito de contraste, aparte del contraste que me dé la cámara. En Lightroom siempre me gusta dar un poquito más de contraste. Ahí, +20. Bien, en las altas luces no voy a tocar nada. Eso después, en unos ajustes que voy a hacer después, tocar las altas luces. Y lo que sí voy a subir es las sombras a +30. Para ver un poquito cómo has levantado, para que veáis la diferencia, cómo ha ido subiendo las luces, las sombras en +30. Por lo demás, en blancos y en negros no voy a tocar nada. Y la claridad, sí, siempre me gusta poner un poquito de claridad en las imágenes. Lo que hace la claridad es principalmente marcar mucho la diferencia entre los diferentes tonos. Para que veáis la diferencia ahora aquí de cerca, la voy a poner a +10, que es el ajuste que puse en esta imagen. Y vais a ver, ¿veis un poquito ese cambio? Ahí, vale, +10. Es muy poquito, pero algo se nota. Bien, en la intensidad de color, +50. Y siempre le quito un poco saturación. En este caso, -15. ¿Por qué?
lo hago, bueno, un tema de gusto personal, me gusta más cómo potencia el color la intensidad que la saturación. La saturación deja un color un poquito más irreal y siempre le quito un poquito. Vale, la curva de tonos, yo normalmente tengo ya predefinido un ajuste que le llamo Márquez 2, que simplemente es la curva en S, un punto central, y luego un poquito arriba las luces y un poquito abajo las sombras. 28,2, 24,7 en las sombras, 77,6, 81,2 en las luces. Y el centro a 50,2. O 50, vamos, ahí ya un poco donde caiga el punto central. Bien, esto es importante, HSL. Aquí es donde voy a trabajar el color. El color que le doy a más imágenes o como me gusta dejarlas, lo trabajo siempre aquí, en esta parte. Trabajo saturación e luminancia, principalmente el tono, pocas veces, a no ser que me interese cambiar un tono en concreto, pero normalmente estas dos opciones son las que trabajo. Bien, aquí lo que voy a hacer en esta imagen, por ejemplo, esta zona de aquí no me gustaba el tono, esto de aquí y tal, entonces voy a ir modificando un poquito. La saturación del amarillo va a ir a menos 65, para que veáis un poco cómo va cambiando. Todo eso ya lo he hecho que la modelo destaque con respecto al fondo. El verde a menos 48, ya vamos viendo más diferencias. El agua marina a menos 65, ya va perdiendo también en el agua. Y el azul a menos 63, menos 65, ya cuestión de gusto según vayamos viendo. Pero en principio aquí lo he dejado a menos 63, que ya me deja el agua. Veis la diferencia, sobre todo aquí. Así es como estaba antes y así es como queda. Bien, en luminancia. En principio aquí no voy a tocar nada, lo suelo tocar, pero en este caso no he tocado nada porque lo voy a cambiar luego con los ajustes de radiales y graduados. Bien, dividir tonos. Aquí sí es importante. Voy a trabajar en los tonos altos y sombras. Las altas luces, el tono es 162 y la saturación de ese tono va a ser 12. Vemos cómo cambia. Y ahora importante también las sombras. El tono de las sombras es 190 y la saturación a 11, 11, 12, más o menos igual que el otro. Lo único que es un tono azul un poquito más oscuro. Vemos la diferencia de cómo la imagen original y cómo ha ido cambiando. Bien, detalles, el enfoque en 105, siempre pongo un poco de enfoque en mis fotos, aunque ya tiene enfoque en la imagen, pero siempre me gusta meter ese enfoque ahí. No se nota mucho la diferencia, pero ahí ya vemos cómo ha ganado en el pelo. Y la luminancia de la reducción de ruido, aunque no tenga ruido porque ISO 200 en la cámara que es la que he tirado, que es una 6D, no se nota nada, o sea, no hay ruido, pero me gusta poner ese 10 porque da un efecto un poquito, suavizar un poquito, un pelín. Entonces, bueno, correcciones de lente las activo, quito la aberración cromática y activo las correcciones de perfil. En este caso, Canon 85mm f1.8 y el perfil igual. Lo pongo en automático. En transformar, aquí sí, vemos que está un poquito ladeado el horizonte, con lo cual le aplico el nivel automático y en rotar, como ve un poquito, se ha pasado un poquito de nivel, le pongo menos 5 y ya, esto era antes y ahora ya queda más nivelado. En efectos no toco nada, sería para meter viñetas, para meter granulado, en principio no lo voy a hacer, eso no lo hago. Y aquí es importante, la calibración de la cámara. La saturación del rojo va a ir a menos 26. La saturación del verde, en este caso antes habíamos quitado, ahora vamos a ponerle a 58. No, 58 va a ser demasiado, 38 está bien.
Y la saturación del azul sí le vamos a meter un poquito más, 42. Vemos cómo ha cambiado la imagen. Realmente no es que toque los colores, un poco más tema de luces, sombras, juega un poco con eso. Y ahora ya vamos a lo importante. Filtro graduado para toda esta parte de aquí. Yo lo que hago es que tiro aquí más o menos una línea y los ajustes que utilizo en este filtro graduado son exposición a menos 21, menos 21 aproximadamente, ahí menos 21, las altas luces a menos 44, las sombras a más 77 y la claridad, que siempre le pongo a 59. 59, 60, vamos a dejarlo en 60. Y en este caso la neblina, vemos el efecto que hace. Pues para oscurecer y conseguir sacar esas nubes de fondo, en este caso le puse 21. 21, 22, 20, 25, pero veis ya el efecto que da aquí. Bien, ahí ya con eso ya hemos terminado. Bien, ahora ya voy a meterle dos filtros radiales. Estos son muy interesantes, además con la nueva versión de Lightroom me permite también meter un poco de pincel, con lo cual yo por ejemplo voy a coger aquí la cara de ella, ¿vale? Y la exposición la voy a poner a 30, las altas luces a menos 40 y las sombras 63. Vemos ya cómo ha cambiado. Esto era antes y ahora después. Después ya no he tocado nada más. Lo que sí he hecho es que con el pincel, apliqué pincel y también le di un poquito de luz por aquí, en el vestido. Porque me gustaba este efecto. Ahí. Bien. También en las partes estas que me han quedado un poquito más oscuros, le doy aquí un poco también. Puedo subir un poco la exposición, un poquito las altas luces, voy jugando un poco, en este caso, pues, por ejemplo, a 55 también le quedaría bien, 46 le queda bien, vamos a mantener en 46, lo había hecho. Y ahora voy a aplicar otra nueva radial. En este caso, lo que voy a hacer es invertir la máscara para proteger lo que es a ella. Y un poco también aquí la zona del agua, que me interesa que no quede tan oscura como va a quedar en el final. Entonces, veis aquí un poco la máscara, está afectando toda esa parte de ahí en rojo, y los ajustes que utilicé aquí son la exposición a menos 41 menos 1,42 menos 1,42, las altas luces a menos 75, la claridad a menos 90, la neblina a menos 10. Esto es un poco el efecto como si levantara las sombras un poquito, pero me queda ahí un efecto más auténtico, ¿vale? Y el enfoque a menos 80. Es como un efecto de ensoñación. Ahí lo que había comentado antes, utilizo el pincel y en vez de añadir voy a quitar esta parte de aquí y luego si veo que me he pasado pues ya añado por aquí y luego voy quitando también de zonas como por ejemplo las manos, esta parte del pelo por si le ha tocado algo, veis cómo cambia ahí un poquito, eso es. Y bueno, así más o menos ya quedaría la imagen lista. ¿Veis la diferencia de lo que era el origen? Vamos a comparar.
Esto es el antes y esto es el después. Aún no he terminado. Ahora lo que voy a hacer es irme a un plugin que, bueno, normalmente los fotógrafos no suelen utilizar plugin porque ya, digamos, te da la imagen ya hecha y lo que nos gusta es tener el control de la imagen y hacer lo que queremos. En este caso, lo bueno de este plugin es que luego lo puedes modificar un poco a gusto. Entonces yo utilizo este plugin, voy a editar en DxO Filmpak 5. Es un plugin que lo descubrí porque en una entrevista Sebastián Salgado decía que en su transición a la era digital este plugin le había venido muy bien para simular las películas antiguas, películas que él utilizaba en analógico. Y me pareció curioso y bueno, compré el plugin y decidí probar y manejarlo y la verdad es que está muy bien. Yo lo recomiendo porque además puedes simular películas clásicas, pero también puedes hacer los ajustes a tu estilo. Entonces os voy a enseñar el ajuste que he utilizado para esta imagen y y un poco los parámetros que utilicé en ese ajuste. Le doy a editar con los ajustes de Lightroom. Entonces me va a crear una copia en TIFF, que ya he dicho yo que sea en Adobe RGB y a 300 puntos por pulgada. Entonces está preparando el archivo para edición. Aquí tenemos la aplicación, el DxO Filmpak. Tenemos ahí la imagen. Y bueno, yo tengo aquí, bueno, podemos filtrar todos los presets que existen. Podemos poner por favoritos, por filtrar por favoritos de color, si quitar poquitas favoritos y decir solamente los filtros de color, los filtros blanco y negro, negativos, de diseñadores y mi propio estilo. Por ejemplo, aquí en Legacies tenemos, por ejemplo, los Ados, el AFA, Berger, tenemos de Kodak, Rolei. Tenemos, por ejemplo, el efecto que crearía, pues, como si fuera una película con Rolei a 400 o Rolei Retro a 100, ¿vale? Yo lo que he hecho, tengo unos favoritos que ya he ido marcando, que me gustaban, como quedaban, pero creé uno propio, Barbershop. ¿Por qué Barbershop? Porque, bueno, la primera vez que creé este ajuste fue para unas fotos que hice para la peluquería El Barón Dandy. Y bueno, me gustó el estilo y bueno, para que veáis un poco yo clico, ya se aplica. ¿Qué ajustes utilicé? Bueno, cuando coges cualquier ajuste, tienes la opción aquí de modificar, recortar, girar, enderezar. Y aquí es la parte interesante, que es todos los ajustes que puedes tocar. Puedes elegir color o blanco y negro. Y luego aquí, renderización, ¿qué tipo de película hemos utilizado? Pues yo he utilizado AFA Precisa 100 y al 100 de intensidad. Puedo bajarlo, que sea menos acusado el efecto de la película o más acusado. En este caso, al 100 estaba correcto. El grano, pues igual, de la AFA Precisa 100, el, digamos, automático. Podría meterle más grano o menos grano, pero en este caso, el que tenía la película. Para medio formato, para formato grande, personalizado, yo le pongo 24-36. Sería como full frame, digamos. Película 35, parecido. En tono no toqué nada, pero bueno, podríamos trabajar lo que serían los virados. Pero como ya toqué en Lightroom, pues no he tocado el tono. La exposición a 0, saturación menos 40 y esto sería la intensidad a 40. Lo que comentaba, saturación me deja unos colores que no me gusta cómo queda, pero la intensidad sí. Entonces hago ahí un poco de una mezcla. Contraste, no toqué nada. Tono saturación tampoco, porque ya lo trabajé en Lightroom. Curva de tonos sí. Lo que hice fue en las iluminaciones, lo que es RGB, subir las sombras y bajar un poco las luces. No apliqué a correcciones automáticas, nada, ningún efecto gráfico, se le puede poner. Son bordes de imagen, pero yo no utilicé ningún borde. Bueno, eso ya si por ejemplo queremos mandar una foto y que parezca ya que tiene su borde, bueno, pues
pues ya podemos aplicar aquí con un marquito. Pero en principio yo no utilizo para esta foto. La textura se le podría poner papel con su intensidad. Además esto es muy interesante porque lo que hacemos es que podemos modificar el efecto como queda. Pero bueno, en este caso, en esta foto no utilicé nada. Y esto sería fugas de luz. Igual, para simular película antigua, pues lo que serían las fugas de luz. Donde se coloca, puedo hacerlo random, más o menos intensidad, pero bueno, no os la pongo. Efectos de lente, este, Movie, me gusta, y 29. Mirad lo que hace cuando lo subo y cuando lo bajo. 29 quedaba muy bien. Y aquí, si quisiéramos ponerle una viñeta, yo sí le puse un poquito, menos 20 de intensidad, punto medio a menos 20, transición 0 y 76 a la hora de que sea más redondo o cuadrado. Y luego pues aplicas el centro aquí en este caso. Aquí. Es muy poquito realmente, no modifica mucho. Y esto ya si queremos meterle algún tipo de desenfoque, en este caso no voy a meterle desenfoque. Bien, cuando ya hemos creado nuestro ajuste, pues lo que hacemos es que aquí tenemos guardar la imagen o guardar el ajuste. Yo como ya lo he guardado, pues no le voy a dar, pero le daríamos aquí y guardaríamos el ajuste. Le voy aquí a guardar y ya me va a mandar la imagen como una copia en TIFF a Lightroom. Bien, vamos a la biblioteca, vamos a seleccionar la foto que había modificado previamente con esta. Vemos aquí, bien, comentar, esto de brillo y tal ocurre porque comenté antes que no había tocado en el HS la luminancia, pero sí, le subí los naranjas y un poquito de los amarillos. Ahí ya conseguimos la diferencia. Vemos la biblioteca y ahora ya sí tenemos un poquito más de luz. Aquí puede ser que le metiera un poquito más de luz al final, pero bueno, más o menos tenemos aquí las dos imágenes. Y lo que hice en Photoshop al final, a darle un poquito más de luz a la cara, que se parezca más a la foto original. Ya tenemos las fotos muy parecidas. Lo que hice al final fue en Photoshop borrar esta parte de aquí y una sombra de aquí de la cara, minimizarla un poco. Esta sombra de aquí de la nariz la minimicé un poco. Entonces lo que voy a hacer con esta imagen es editarla en Photoshop para hacer ya el final. Y vamos a editar con los ajustes de Lightroom, una copia. Bien, ya estamos aquí en Photoshop con la imagen y lo que vamos a hacer es simplemente quitar esto y limpiar eso. Lo primero que vamos a hacer para limpiar esto de aquí es simplemente coger de la capa fondo, hago una copia y con el tampón de clonar, una opacidad pequeña, incluso podría borrarlo del todo y ahora lo que hago es bajar la opacidad de la capa. Ahora ya queda a mi gusto y lo que sí voy a hacer es crear una capa vacía, coger el pincel corrector puntual y limpiar un poquito algunas marquitas de aquí y ya está. Y ahora con el mismo pincel corrector puntual voy a borrar todo esto de aquí. Entonces, bueno, lo que hago es que selecciono el tamaño en función de lo que quiero borrar y aplico. Si veo que está manchado aquí, pues lo que hago es que vuelvo otra vez al pincel al tapón de clonar, me voy a modificar todas las capas para que veáis la diferencia. Lo que he hecho realmente ha sido esto nada más. Guardaré la imagen, que ya no lo voy a hacer porque ya está guardada, y ya me iría a Lightroom. Espero que os haya gustado este video tutorial y nada, seguirme en YouTube,
seguirme en Instagram, ahora pondré los enlaces y nada, muchas gracias a todos y gracias por seguirme.